Estamos acá en el Centro de Atención Primaria Manuel Belgrano, iniciando la vacunación para toda la provincia en más de 400 centros vacunatorios. Empezamos con 75.000, pensamos llegar a 269.000 personas. Esto es muy importante porque disminuye la influencia, disminuye la neumonía, disminuye la internación y por lo tanto disminuye la mortalidad para tener anticuerpos para defendernos durante los meses de mayo, junio, julio, agosto. Es una anual y recordar que todas las vacunas tienen anticuerpos nuevos porque el virus muta, o sea que nos tenemos que vacunar una vez al año en los meses de marzo y en el mes de abril. Tenemos los grupos de riesgo que el director general se va a referir y tenemos también dónde se puede llegar a vacunar en los centros de atención primaria. Hoy comienza oficialmente y en toda la provincia hoy se comienzan a vacunar todos los grupos de personal de salud y como está contemplado de manera escalonada. De manera equitativa, todas las vacunas fueron distribuidas en el curso de la semana para que en el mismo momento comience la vacunación en toda la provincia. Algo muy importante destacar que empezamos a vacunar muy temprano en razón a otros momentos. Estamos aún casi mediados de marzo y comenzamos a vacunar y eso es muy importante, previendo que vamos a poder tener la mayor cantidad de personas vulnerables, o sea, que contempladas en los grupos de riesgo, para poder vacunar, para llegar, como decía el ministro, en los meses de mayor circulación con la mayor cantidad de población vacunada. Cuantos más personas tengamos vacunadas, menos susceptibles vamos a tener, por lo tanto, si tenemos menos susceptibles, vamos a tener menos personas expuestas a tener una afección de gripe por influenza. Cada centro de salud establece sus horarios en el funcionamiento del vacunatorio. Lo importante y lo que siempre acompañamos e instamos es que la vacunación sea a demanda, es decir, persona se presenta y puede recibir la vacuna en los horarios que se establecen. Claramente en estos tiempos aumenta muchísimo la demanda en los vacunatorios porque se combina esta vacunación, seguimos con la vacunación COVID, seguimos con la vacunación obligatoria de calendario, estamos vacunando también a las embarazadas con la nueva incorporación de la vacuna, entonces la demanda aumenta. A veces hay un poco más de espera, pero es importante que puedan concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio, ya sea un centro de salud municipal o sea un centro de salud provincial y que puedan recibir la vacuna según el grupo al que pertenezca. En esta vacunación lo más importante tener en cuenta es la edad, o sea, los extremos de la vida son muy importantes. 6 meses a 24 meses, uno de los grupos, o sea, los niños en este grupo de edad y las personas de 65 años o más. Después otro grupo que también está dentro de los grupos de riesgo son las embarazadas y las mujeres que hayan tenido en los últimos 10 días. Es muy importante y con estos grupos se va a continuar. Después están los grupos relacionados a personal de salud y también personal de las fuerzas de seguridad que se van a ir incorporando. Y otro grupo que se va a ir incorporando al final son las personas de 2 años a 65 años, pero que tengan alguna enfermedad concomitante, digamos, que pueda llevar a que tenga un cuadro grave. Ten en cuenta que para esos grupos sí se va a requerir, no para los demás, pero para esos grupos sí se va a requerir receta médica, digamos, que constate a través de una receta médica qué enfermedad es la que tiene la persona para requerir la vacunación. Y esta vacunación de la provincia, que es gratuita y que se va a distribuir en toda la provincia, está dirigida específicamente a los grupos de riesgo. Perfecto, muchas gracias. Sí, quería acotar que si bien determinó muy bien los grupos de riesgo, después los mayores de 65 años tenemos que vacunarnos, es gratuita, está dentro del plan de vacunación, pero a su vez se puede llegar a conseguir a través de las mutuales o las órdenes, pero es gratuita, la tienen que adquirir, empezamos por estos grupos de riesgo y en abril continuaremos. Todos los mayores de 65 años deben tener aplicada una vacuna antigripal por año. Doctor, aprovecho para consultarle cómo está la situación con respecto al dengue en la provincia. Ayer se conoció un tercer paciente fallecido. Sí, comentamos cuál era la situación. Al día de ayer estábamos en 6.100 casos, ¿no? Pero habíamos tenido confirmado este tercer fallecimiento dentro de lo que es la situación nacional, con más de 170.000 casos. La situación de Entre Ríos es una situación baja y no estamos fuera de los niveles que determina la Organización Mundial o Panamericana de la Salud con respecto a los riesgos de internación, que estamos debajo del 6%, de internación en terapia, que estamos debajo del 0,5%, y lamentablemente estos 3 casos que llegan a un 0,4% de casos graves. Pero la manera, poder llegar con ustedes, es evitar estos casos graves. Y la manera de evitar es saber que debemos hidratarnos bien frente a la presencia de fiebre y que no haya otro cuadro infeccioso y concurrir entre el día 4 y día 5 para determinar en esa institución, en otra, hacer un laboratorio para determinar si existen signos de alarma o no de laboratorio o signos de alarma clínico.
Toda persona con fiebre, que empieza con vómitos, dolor abdominal, no puede tolerar la vía oral, que se deshidrata, que empieza a orinar menos, que empieza a bajar la presión arterial, debe estar internada. Por lo tanto, si nosotros evitamos que estos grupos de riesgo con signos de alarma lleguen precozmente a las instituciones de salud, vamos a evitar los casos graves.